hermanos que estamos aquí reunidos, bendice tus hogares y que este tiempo sea de bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos amados, hoy vamos a dar inicio al cierre de nuestro primer bloque de clases sobre historia de la iglesia. Recordando directamente que en la historia de la iglesia la hemos dividido en 6 etapas. De esas 6 etapas, todas las agrupamos en 2 secciones. La primera sección abarca de la iglesia primitiva hasta la segunda iglesia medieval, y la siguiente sección abarca de la iglesia de la Reforma hasta la iglesia postmoderna. Así que hoy técnicamente concluimos la primera sección de nuestro estudio de historia de la iglesia. Y como lo verán, estamos hablando de la segunda iglesia medieval, llamada así porque es la iglesia de la Baja Edad Media. Que si puedes colocar la ficha técnica, que es la diapositiva siguiente, no, esa no, anterior, esa ahí, sí, exactamente. Ustedes van a ver el periodo de tiempo que abarca desde el año 800 hasta el año 1300. Son un total de 800 años. No, perdón, 500 años. 500 años, un total de 500 años. En ese periplo de tiempo, ¿qué ocurrió en la historia de la iglesia? Bueno, obviamente, la respuesta a esa pregunta es la clase de hoy. Y aquí ustedes van a encontrarse con una serie de interesantes datos que son muy importantes y muy relevantes de estudiar. Por ejemplo, esta época es una época en la que el protagonismo de Europa es muy relevante. El continente europeo prácticamente, y que es Europa que surgió tras la atomización del Imperio Romano, cuando los distintos grupos migratorios bárbaros lo hicieron colapsar, hicieron que naciera una Europa que se configuró a la sombra del imperio de Carlomagno, pero que tras la caída y el colapso del imperio carolingio dejó las formas para que se estableciesen las distintas monarquías europeas. Entonces Europa es prácticamente la protagonista en esta segunda iglesia medieval, esta segunda etapa. Claro, el cristianismo en Oriente tiene una historia paralela, pero aquí obviamente el énfasis nuestro está radicado en Occidente, porque nosotros vivimos en la parte occidental del mundo. Así que nos vamos a enfocar justamente en esa Europa de la Baja Edad Media. El contexto histórico es también muy activo, muy dinámico. Esta es la época del imperio de Carlomagno, la caída de ese imperio, las distintas invasiones que se dieron en una segunda oleada migratoria, y no migratoria, sino de invasiones como tal, de grupos que estaban presionando, y que muchos de ellos eran paganos, estaban presionando esa Europa cristiana, que terminó configurándose alrededor de la figura del papado, porque el papado asumió una fuerza muy impresionante en esta época. Esta es la época cumbre en la que el papa trata de sustentar su poder, no solo a través de encíclicas y no solo a través del manejo de la superstición de la gente, sino también a través de un marcos teológicos en los cuales se querían implantar o que se quería implementar la noción de que el Papa tenía las 2 espadas, la famosa teoría del Utrumque Gladium, que es las 2 espadas, que nació de una lectura muy torpe del Evangelio de Lucas, especialmente esa sección donde Jesús, después de la última cena, le dice a los discípulos que si tenían espada, ellos le dijeron, aquí tenemos 2, y él le dijo, basta. Bueno, él decía que estas 2 espadas que tenían los discípulos eran las 2 espadas que tenía el Papa, el poder del cielo y el poder de la tierra. Entonces, esta época se va a dar o se va a caracterizar mucho por el conflicto entre la corona imperial, heredera del Sacro Imperio Romano Germánico de Carlomagno, que es justamente el imperio de Alemania, con el papado. Y se va a dar un conflicto que se conoce como el conflicto de las vestiduras, que es muy importante. Vamos a ver cómo lo estudiamos, porque es un conflicto muy interesante. No lo vamos a desarrollar del todo, pero estoy preparando una serie en el canal documental sobre estos temas, porque esto es impresionante, las cosas que ocurrieron acá. Asimismo, también esta es la época en la que vamos a ver
a una Europa que va a responder a las necesidades imperiosas del momento. Esta es la época de las cruzadas, el enfrentamiento con el monstruo del Islam, que en ese momento era uno de los peligros más inminentes que tenía Europa, la Europa como tal. Y finalmente es una época de grandes hitos, tanto espirituales como intelectuales. Es una época de reformas, la época de la reforma monástica. Es la época en que se intentó hacer una reforma papal, la gran reforma, las grandes reformas del siglo XI. Pero esta es la época del cisma, en la que Oriente y Occidente se dividieron. El famoso gran cisma de 1054 entra en esta etapa. Ese cisma que tan torpemente Dan Turbina cree que allí fue que nació la Iglesia Ortodoxa. Increíble. Si alguno de ustedes puede hablar con Dan Turbina, díganle que yo les recomiendo algo. Que venga a coger clase de historia de la Iglesia, que le falta mucho. Pero no solamente eso, también esta es la época en la que van a aparecer las órdenes mendicantes, es la época de las órdenes militares que surgieron con la cruzada, y en el ámbito intelectual, esta es la época del escolasticismo. Los escolásticos son los protagonistas en el ámbito teológico de la segunda iglesia medieval, así como los padres de la iglesia lo fueron en la etapa anterior, en la primera iglesia medieval. Asimismo, si en la primera iglesia medieval el gran desarrollo arquitectónico se concentró en la construcción de la basílica, es decir, las basílicas son la mayor expresión arquitectónica de la primera iglesia medieval. La mejor expresión arquitectónica de la segunda iglesia medieval se va a llamar la catedral. La catedral prácticamente nació en esta etapa. Y obviamente esta arquitectura de las catedrales iba a representar dos estilos arquitectónicos que se pusieron muy de moda, el románico y el gótico. Que la diferencia entre el románico y el gótico, por si no lo sabían, es en la forma de las ventanas y de la estructura de las paredes, cómo se van a colocar la estructuración de los techos, cómo se sostienen las bases y ese tipo de cosas. Por ejemplo, creo que desaparece el ábside que se mantenía en la basílica, desaparece en las catedrales, y el estilo de las catedrales románicas, de las góticas, también se encuentra en las ventanas. Como les dije, las ventanas góticas son ovaladas, las no ovaladas, no, las románicas son redondeadas y las góticas son ovaladas, son casi ojivales, así. Esa es la diferencia entre esos estilos arquitectónicos que surgieron justamente en esta época. Así que ya lo saben, esta es una época muy interesante y hoy nosotros vamos a explorar el por qué después de esta época el grito de reforma se hacía necesario. Cuando terminemos el estudio de esta etapa, se van a dar cuenta que se necesitaba una reforma. Así que vamos a iniciar con el primero de los hitos. El primer hito tiene que ver con Carlomagno. Carlomagno es una figura importante en el desarrollo de esta etapa, así como Constantino lo fue en la anterior. Carlomagno lo es en esta, porque sin duda alguna lo que hizo Carlomagno fue configurar un imperio que fuese al mismo tiempo cristiano, un imperio cristiano. Y el interés era poder extender la fe a todos los pueblos conquistados. Esto obviamente es el sueño para el Papa o para el obispo de Roma, que ya tenía pretensiones megalómanas en este momento y que ya quería ser el obispo de todos. Y por supuesto que le convenía porque Carlomagno había abrazado la fe cristiana católica que tenía en Occidente al obispo de Roma como su obispo, o sea, el patriarca de Occidente. Esto no quiere decir que Carlomagno creyese todo lo que hoy cree Roma, porque hay que entender que esta iglesia romana de esta época no es la misma iglesia romana de Trento, son cambios distintos. Pero sí debemos decir que el papado veía en Carlomagno una figura importantísima porque le permitiría extender su jurisdicción más allá de donde se la tenía delimitada el canon sexto de Nicea. Y fue así. De hecho, Carlomagno
era un conquistador, comenzó a conquistar territorios que los fue anexando a su gran imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, incluyendo también la tierra de los rebeldes sajones, de donde por cierto sería Martín Lutero. Esa tierra paganizada fue conquistada y anexada y evangelizada por las tropas de Carlomagno. Carlomagno también tenía un nexo muy importante en este caso con Roma, o por lo menos Roma quería tener un nexo muy importante con la figura de poder de Carlomagno, hasta el punto tal que León III, como lo ven en la imagen, coronó a Carlomagno como emperador, en una coronación que debo decir fue un acto simbólico porque ya Carlomagno gobernaba. Fue más un acto simbólico en el que se presenta este maridaje de la iglesia y el Estado de una forma muy clara. Y Carlomagno obviamente va a iniciar no solamente un proceso de consolidación política, sino de consolidación intelectual. Se dice que Carlomagno era analfabeto, no sabía escribir su nombre, pero Carlomagno motivó el desarrollo en sus territorios de un interés por las artes, un interés por la intelectualidad. Se interesó en un movimiento intelectual que hoy los autores desde Jean-Jacques Ampère han llamado el Renacimiento carolingio. Ese Renacimiento carolingio, Carlomagno deseaba que fuese dirigido por teólogos y que se basasen en el pensamiento del último padre de la iglesia, que había sido Beda el Venerable, el último padre de la iglesia latina, Beda el Venerable, quien había muerto unos años antes, pero que sin duda alguna el espíritu de trabajo y la erudición de este sujeto fueron las líneas que marcaron el desarrollo del Renacimiento carolingio, que incluyó incluso la creación de un tipo de caligrafía, la caligrafía carolingia, y también un estilo arquitectónico, el estilo arquitectónico carolingio. Ahora, esto era vital porque Europa necesitaba una revitalización, oigan bien, una revitalización después de décadas de sombría, de grandes sombras, de terribles sombras, y más aún también por el hecho de que tenían que enfrentarse al monstruo del Islam. No se olviden que la familia de Carlomagno y la dinastía fundada por ellos había aparecido al calor de luchar contra los musulmanes. El abuelo de Carlomagno se batió contra los musulmanes en la famosa batalla de Poitiers, impidiendo que Europa se volviese musulmana. Así que esto es muy importante que lo tengamos en consideración al estudiar esta parte. Esta reforma, o vamos a llamar renacimiento, este renacimiento carolingio se enfocó en dos frentes. Vamos a ver la siguiente imagen para que ustedes vean los dos frentes en los cuales se enfocó el renacimiento carolingio. El primer frente, por favor Héctor, la siguiente imagen. El primer frente fue el frente monástico, los monasterios. Benito de Aniano, Rabán Mauro e Imaro de Reims se encargaron de desarrollar una reforma monástica para que se volviese a implementar la regla de San Benito, porque sin duda alguna los monasterios se habían convertido en antros de maldad. Lo segundo tenía que ver con lo educativo, la academia. Alcuino de York es encontrado en el año de 784 por Carlomagno, y Carlomagno prácticamente era un cazatalentos, buscaba a los mejores intelectuales, se los llevaba a su reino para que impulsaran, empujaran la reforma académica. Alcuino, Teodulfo y Prudencio fueron de los más grandes académicos de aquella época y estimularon una plataforma educativa gratuita para todos. Algo interesante. Por supuesto que debido a ello y a ese interés académico, pronto se generaron una serie de polémicas. Y las polémicas, obvio, que tenían que surgir, señores, a causa del interés por estudiar y por conocer más. Fueron cuatro. De hecho, ni siquiera fueron cuatro. Fueron cinco. Ahí hay cuatro, pero fueron cinco realmente. Cinco
las controversias que se desarrollaron en esta época y controversias que se mantuvieron por un tiempo más, hasta que se terminaron consagrando en, en el siglo XI, en las reformas del siglo XI, como también en la reforma protestante. La primera controversia es la del filioque. Creo que ustedes ya han escuchado mucho sobre este tema, porque se ha tratado mucho en los canales, mi querido Edgar, mi persona, creo que Jonathan Ramos lo ha hecho. O sea, ustedes conocen un poco este tema, gracias a Dios. Pero a grandes rasgos, y para no quitarle tiempo a los otros temas que vamos a desarrollar acá, el filioque era un término técnico que se le agregó al credo en Occidente. Es decir, los romanos, bueno, los cristianos de Occidente le agregaron el filioque, este término técnico, que expresaba el origen del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo procede del Padre y también del Hijo. Y la frase del Hijo es filioque. Una frase en latín, por cierto. Esto se hizo como una especie de concesión para lograr que los cristianos hispanos pudiesen, ahora que Carlomagno había estado unificando el imperio, los cristianos de Occidente, de España, que lamentablemente solamente representaban la parte norte, porque la parte sur de España se la tragó el Islam, pero la parte norte, prácticamente, los cristianos de esa zona querían mantener su identidad y para ello se afiliaron a la sede de Occidente, la terminaron reconociendo. Entonces, para favorecer justamente esa inserción de los cristianos hispanos, se le colocó el concepto de filioque al credo como una concesión a los cristianos hispanos. A los griegos no les gustó. Los cristianos de Oriente no les gustó. No porque el término fuese incorrecto, oigan bien, porque ustedes y yo creemos en el filioque. Nuestras confesiones de fe protestantes aceptan el filioque, porque ciertamente el padre es la cabeza del hijo y el espíritu se sujeta al padre y se sujeta al hijo. Eso es cierto, eso es verdad, en términos de la economía de la Trinidad. Y un griego lo podría haber aceptado. El problema era que para insertarle algo al credo, había que juntarlo, había que hacerlo en concilio y que había que realizar un concilio ecuménico con todos los cristianos de Oriente y de Occidente. Que Occidente hubiese hecho esto sin permiso y sin consultarlo, demostraba que el papado quería imponer incluso sus autoridades y sus criterios por encima de los demás, modificando algo tan serio como el credo. Lo segundo es que el credo estaba en griego. El credo originalmente se compuso en griego y se le estaba introduciendo un término en latín sin haberlo consultado. Y número tres, porque esto era una violación del canon 7 de Éfeso. O si se puede decir, no es un canon más, es un decreto. El decreto séptimo de Éfeso decía que usted no le puede agregar nada más al credo. No se le podía agregar nada más al credo. Que eso se colocó como una especie de respuesta contra los nestorianos, porque los nestorianos querían que se introdujera el Cristotocos. Entonces, para evitar que se introdujera el Cristotocos, se emite este decreto diciendo no se le puede agregar más nada al credo. Y vienen los católicos romanos de Occidente y le meten el filioque siglos después. Entonces, eso generó una controversia de carácter doctrinal muy incómoda. La segunda controversia fue una controversia que también tuvo como causa a los cristianos de Hispania, los cristianos hispanos. Fue la controversia mozárabe. No sé si la han escuchado. La controversia mozárabe era una controversia de orden litúrgico, porque los cultos que se hacían en las iglesias hispanas repetían un rito que era el rito mozárabe, que era muy diferente al rito latino de las misas.
Entonces, lo que se quería imponer era que en las iglesias hispanas se tenía que asumir el rito latino y abandonar el rito mozárabe. Algo muy parecido a lo que pasó con la misa del Novus Ordo, la misa del Nuevo Orden, que ustedes saben que gente como Plasencia, como Hugo Delgado, rechazan esa misa, gente como Luis Román y todos estos ultracatólicos conservadores, los sedevacantistas y todos esos tigres, todos ellos rechazan la misa del Nuevo Orden, la llaman la misa bastarda y prefieren la misa de Trento. O sea, esa controversia que ustedes y yo le estamos viviendo acá, algo parecido se vivió en la época del Renacimiento carolingio con la famosa controversia mozárabe, porque los hispanos no querían que les impusieran esta misa, la misa latina, querían su misa mozárabe, querían hacerlo bajo el rito mozárabe. Eso generó una controversia muy interesante que, como sabrán, las controversias nunca se acaban, solo adquieren nueva forma y cambian de cara, pero es la misma cosa. La tercera controversia fue la controversia sobre la predestinación. Otra vez, el debate Ramos v. Urbina 2.0. Pero ahora no es Jonathan Ramos, es Godescalco de Orbá. Godescalco de Orbá, que se puso a leer Agustín y se quedó viciado con la doctrina de la gracia. Y comenzó a presentar la doctrina de la predestinación como un puro calvinista mucho antes de que naciese Calvino. A este señor lo enfrentaron, se le condenó en 3 sínodos, uno de ellos el de Orange, se le torturó y se le encerró en el monasterio de Fulda, de donde era Rabán Mauro, y allí terminó enloqueciendo. Le silenciaron la voz, pero Godescalco inició una suerte de controversia protocalvinista en esa época. La cuarta era la controversia eucarística. La teoría de Radberto sobre la transustanciación, de que literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo, nació en esta época, se desarrolló en esta época, inició en esta época y terminó siendo aceptada siglos después en el Cuarto Concilio Laterano del año 1215. La última controversia, que no la puse ahí, pero es una, tiene que ver con las imágenes, el culto a las imágenes. Ya el segundo concilio de Nicea había establecido el culto a las imágenes en unas décadas antes, unas décadas atrás. Carlomagno se dio cuenta de que esto podía generar un problema porque el pueblo no sabe diferenciar entre dula, hiperdula y latría, y armó el famoso concilio de Frankfurt, donde se pasaron por el arco del triunfo todas las disquisiciones del segundo concilio de Nicea. Y el concilio de Frankfurt, obviamente, fue un concilio en el que los legados del Papa estuvieron presentes también. De forma tal que este es uno de los concilios que más problemas, obviamente, le da a muchos de los católicos romanos, porque en un momento Occidente rechazó las pretensiones de estos subterfugios que llamamos dulia, hiperdulia y latría. Y esto lo hizo Carlomagno, como dice un buen amigo, por sus cocos, porque le colgaban 2 cocos entre las piernas y porque el tipo tenía pantalones. Ahora, el renacimiento carolingio no sobrevivió a Carlomagno. Cuando Carlomagno murió, el renacimiento murió con él. Y el imperio sobrevivió unas décadas en manos de su hijo Ludovico Pío, pero cuando murió Ludovico dividió el imperio en 3, se lo dio a 3 hijos. Y la fragmentación del imperio de Carlomagno fue una estrategia pésima, porque después de ello vino la hecatombe, ya que comenzaron nuevos grupos migratorios de bárbaros muy agresivos, comenzaron a invadir en oleadas e incursiones violentas a la Europa carolingia. Ahí es donde se dan las famosas invasiones de los magiares o húngaros y de los normandos o vikingos. Esa famosa guerra entre los vikingos que asaltaban, cazaban, destruían, hacían de todo. Y eso generó una preocupación enorme
por aquellos que generalmente estaban siendo atacados por ello. De hecho, hay una oración que justamente se hacía en esa época. Era una letanía latina del siglo X que decía: a furore normanorum liberanos domine. De la furia de los normandos, líbranos, Señor. ¿Por qué? Porque eran muy, muy agresivos. Ahora bien, esta situación vino a la par con un descalabro moral del sistema papal. Puedes volver a poner, por favor. Un descalabro moral del sistema papal. Así como colapsó el imperio, colapsó el papado. El papado se sumió en una serie de dificultades increíbles. Por ejemplo, para que me entiendan, en esos pocos años, estamos hablando del siglo X, no, del siglo IX al siglo XI. En esos pocos años, la cantidad de papas que hubo fue increíble. No sobrevivían 3 años. O los mataban, o los envenenaban, o renunciaban. Hubo uno que fue papa en 3 ocasiones. Uno que fue papa en 3 ocasiones diferentes. El tipo renunció, volvió, luego se casó, se enamoró de una muchacha, se casó con ella y renunció. Y después dijo que sí, que quería volver a ser papa. Ya ustedes saben. Y el papado comenzó a mostrar síntomas de desgaste. Esos síntomas de desgaste se manifestaron de 3 maneras. Es decir, hay 3 ejemplos claves que muestran este signo de desgaste. El primero tiene que ver con el famoso concilio del terror. El concilio del terror fue cuando un papa, Esteban, sustrajo el cadáver de otro papa que se llamaba Formoso y lo juzgó y condenó como hereje. El papa Formoso es condenado por hereje por Esteban VI. Y después de haberlo condenado como hereje, lo quemaron, el cadáver. Ese famoso concilio del terror era una muestra del desgaste del sistema papal antes de la reforma del siglo XI. El segundo ejemplo es el caso de Juan XII, a quien muchos han llamado el Papa fornicario. Hay quien dicen que eso es una calumnia, pero el tipo lo encontraron y todo el mundo está de acuerdo, todas las fuentes están de acuerdo en que el tipo lo encontraron revolcándose en la cama con una mujer ajena y que el marido de esa mujer lo mató. Y aunque Juan XII es una figura pintoresca, la historia de Juan XII y obviamente de las cosas que Juan XII pretendía también son evidencia de ese desgaste. O sea, Juan XII no solamente es considerado el papa fornicario, o sea, Juan XII tenía también una visión muy personalista del sistema papal, porque Juan XII es uno de los papas que pertenece al famoso periodo que voy a mencionar ahora, conocido como la pornocracia. Juan XII era nieto de Marozia, y Marozia era obviamente una de las que ponía y deponía papas en esa época. Así que sin duda alguna, el papa fornicario representa uno de los puntos más tristes y más deshonrosos de aquella época. Pero no solamente eso, no solamente eso, mis queridos hermanos. Hay un tercer caso. No voy a mencionar el tema de la papisa Juana, porque eso entra en el terreno de la leyenda y como que no hay mucha objetividad al tratar de presentar la idea de que hubo tal cosa como una papisa Juana. Pero lo de la pornocracia, que es el tercer ejemplo, es una evidencia clara. De hecho, el término pornocracia lo acuñó un historiador católico romano que se llamaba César Baronio. Pornocracia es un periodo de tiempo en el cual una puta, y excusen la expresión, pero así es como que es lo que quiere decir
el término, el gobierno de la puta, el gobierno de la prostituta. Se llamaba Marosia. Para que entiendan, Marosia no era una prostituta. Es un término despectivo que se le da. Marosia era hija de un gran terrateniente, un sujeto que tenía cierta representatividad y cierto control en aquella época. Se llamaba Teofilacto. Teofilacto y Teodora era una familia muy poderosa italiana. Esa familia, obviamente, tenía intereses en el papado y fue Teofilacto el primero que comenzó a meter sus manos en elegir a los papas que deseaba. Bueno, su hija Marosia, debido a la influencia de su padre, logró hacer lo mismo y terminó poniendo y deponiendo papas a su antojo. De hecho, ella era la amante de un papa. El papa Sergio III era su amante y le pintó un hijo, que por cierto era Juan X. Juan X terminó siendo papa, puesto por ella, su madre. Y no solo eso, ella ponía papas antes que ellos a gente que eran ya mayores, muy seniles, porque deseaba que muriesen lo más pronto posible, y de hecho se dice que llegó a envenenar a unos cuantos para colocar a sus relativos, a la gente relacionada con ella. Para que tengan una idea, y esto lo dice un autor llamado Rupert Matthews, que es historiador católico y que es un amante de los papas. Esta mujer logró tener tal influencia en el sistema papal que no solamente puso a su propio hijo, Juan XI, como papa, sino que también los papas Juan XII, el fornicario, y Benedicto VII eran nietos de él. Y los papas Benedicto VIII y Juan XIX fueron sus bisnietos. Y el papa Benedicto IX fue su tataranieto. Y después que ella se murió, otro de sus hijos, que se llamaba, era duque, Alberico I de Spoleto, Alberico I de Spoleto terminó también poniendo papas. Por eso es que el sistema de la pornocracia sobrevivió a Marosia. Marosia se murió y continuó porque uno de sus hijos, el duque Alberico, también se encargó de poner y de poner papas. Y esto creó una costumbre que es muy importante. Era la costumbre de que las familias italianas eligiesen al papa. Y las familias italianas poderosas elegían el papa de acuerdo a sus intereses. Así se encontraba ese estado cuando se cirnieron las sombras tras la caída del imperio de Carlomagno. Gracias a Dios que no todo es oscuridad. Esta fue una época que también se caracterizó porque había monjes que decidieron evangelizar a esos pueblos bárbaros que los estaban invadiendo. Cirilo y Metodio se fueron a evangelizar a los eslavos, Ansgar se fue a evangelizar a los vikingos, a los suecos, y muchos de los reyes, de los monarcas de los pueblos normandos terminaron abrazando la fe e influyeron en que el cristianismo entrara y penetrara en sus territorios, como fue el caso de Canuto o de Olga de Kiev, que fue la que introdujo el cristianismo en Rusia. Así que sí, sin duda alguna, esta es una época muy curiosa de catombe, de luces y de terribles, terribles sombras. No en vano iba a ocurrir un gran desastre. Y la controversia del filioque generó lo que vamos a ver ahora en la pantalla. Puedes pasar a la siguiente página. Y vamos a ver este gran cisma de Oriente que ya se venía programando y que se dio sin duda alguna. El cisma de los latinos, el cisma de 1054, el gran cisma de Oriente, que ya tenía antecedentes. Debo decir que el cisma que se dio en el 1054 ya tenía antecedentes. Es aquí cuando uno tiene que aclarar, por cierto, antes de hablar de este tema, que la palabra católico no está limitado solo a Roma. Es aquí cuando aclaramos esto, que el término católico amplía más allá, porque iglesia no es Roma. Iglesia es el conjunto de las sedes y Roma solo es una. Por eso es que este señor, Dante Urbina, equivoca medio a medio cuando en un libro
que lo único que vale es para papel sanitario, como este de aquí, ¿cuál es la iglesia verdadera? Llega a decir algo tan ridículo como en la página 14, en tanto distinta de la iglesia católica, la iglesia ortodoxa surge en el año 1054 con el llamado cisma de Oriente. Esa sola línea está repleta de grandes disparates. Primero, no surgió. Surgir es que nace, que se desarrolla, que aparece por primera vez. No surgió en 1054. Segundo, el cisma de Oriente lo llaman así los católicos romanos, pero los católicos griegos no lo llaman cisma de Oriente, lo llaman cisma de Occidente, lo llaman cisma de los latinos, porque los que están en cisma son los católicos romanos, no ellos. Y lo tercero, por eso es que es bueno, el término más adecuado para este cisma es gran cisma. Es bueno llamarlo así, gran cisma, porque realmente, para ser justos, ambas partes tienen razón en sus pretensiones y en sus acusaciones, o tenían razón. La cuestión es que este cisma de 1054, el gran cisma, dividió al cristianismo caledonio o calcedonio. El cristianismo calcedonio, estaba dividido en católicos romanos y católicos griegos. Estos se dividieron y lo hicieron por varias razones. Una de las razones, obviamente, tiene que ser entendido a un nivel político. De hecho, los factores de corte político son muy importantes. El trasfondo, de hecho, no lo voy a llamar factor, lo vamos a llamar trasfondo. Oriente y Occidente, en términos del territorio que abarcaba el Imperio Romano, siempre estuvieron en conflicto, porque tenían idiosincrasias distintas. Estas idiosincrasias se replicaron después de que Constantino proclamó un imperio cristiano y lo dividió, obviamente. O sea, proclamó al cristianismo como una religión importante y beneficiada por el aparato estatal. No era la religión oficial, hay que decirlo. Esto lo hizo Teodosio. Pero, sin duda alguna, era relevante que el cristianismo podía servir como una argamasa para que Oriente y Occidente pudieran estar unidos, porque siempre Oriente y Occidente, incluso cuando estuvieron bajo el Imperio Romano, entraron en conflicto. Bástese recordar, por ejemplo, antes de que Jesús naciera, la batalla que se dio entre Marco Antonio y Octavio César Augusto. Esta batalla entre estos dos líderes de Roma, de la República Romana, fue una batalla de Oriente y Occidente. Occidente representado por Augusto César y Oriente representando a Marco Antonio, que tenía a Cleopatra, una reina oriental, de su lado. Después se daría otro conflicto parecido entre Oriente y Occidente en la época del Imperio Romano, ya cuando era imperio. Y obviamente que esta situación iba a generar una serie de dificultades muy interesantes que se iban a explorar en ese punto. Lo cual justamente nos lleva a este conflicto. ¿Qué provocó que este trasfondo, ya de por sí virulento, explotase de tal manera que los católicos de Oriente dijesen que no querían tener comunión con los católicos romanos y que los católicos romanos hicieran lo mismo? La respuesta no es una. Sería muy simplista reducirla a una. Tienen que ser varias respuestas, porque son varios factores. La primera respuesta o el primer factor tiene que ver, señores, con el tema de las imágenes. El iconoclasticismo, que fue una controversia que enfrentó a griegos y latinos respecto al culto de las imágenes en días del emperador bizantino León III, que aunque se dirimió en el segundo concilio de Nicea con Juan de Damasco, siguió estando presente, porque los católicos de Occidente violentaron uno de los cánones y comenzaron a usar imágenes en 3 dimensiones. Y eso a los de Oriente les pareció idolatría. 2, el filioque, obviamente.
porque estaban violentando por sus pistolas el credo. Y aunque el término fuese bueno, pero no se podía agregar sin haber consultado con todos los cristianos católicos de Oriente. Por lo tanto, si hicieron esto, es porque el obispo de Roma, este mal nacido, así estarían pensando ellos, está creyéndose que él puede tener autoridad para cambiar el credo. Si le aceptamos eso, ¿qué otra cosa no nos podría aceptar? ¿O qué otra cosa no tendríamos que aceptar? El filioque fue otro tema. El tercero obviamente se desprendía de ahí. Si el Papa tuvo la cachaza de meterle las manos al credo, es porque el Papa se cree que es el primero entre nosotros. La primacía papal, que violentaba justamente el canon sexto de Nicea, hizo que estas personas comenzaran obviamente a desligarse en este punto. Y por esa razón ya se comenzaron a tener experiencias de cisma. Es decir, el cisma de 1054 no fue el primero. Ya habían habido dos cismas anteriormente. El cisma de Acacio, que se dio durante la controversia de los 3 capítulos que mencionamos la semana pasada, y el cisma de Focio. De hecho, Focio fue excomulgado por Roma. Pero ¿cómo el obispo de Roma puede excomulgar al obispo de Constantinopla, que era Focio? Solamente si el obispo de Roma pretendía tener cierta autoridad que no le competía. Esto es lo que se quería armar, por lo menos, en el cuarto concilio de Letrán, donde en el Canon 5 ellos llegan a asumir que tienen una autoridad por encima de Constantinopla. Esto, obviamente, a esta gente no le gustó. Se armó un concilio, entre comillas, ecuménico, que fue el cuarto concilio de Constantinopla. ¿Lo han escuchado? Levanten la mano si lo han escuchado. El cuarto concilio de Constantinopla. Asaf lo ha mencionado últimamente. Sí. El cuarto concilio de Constantinopla, que se llama, no es ecuménico, debo decir, pero se pretendía ecuménico, en ese concilio se condenó a Focio. Pero los griegos consideran a Focio un santo. Así que es impensable suponer que el cuarto concilio de Constantinopla sea un concilio ecuménico. Y ese punto es muy importante que se tenga en consideración. El cisma no duró mucho. Ese cisma de Focio es verdad que no duró mucho. Pero ya la semilla estaba establecida. Solamente faltaban algunas cositas, algunos detalles, percatas minutas que harían explotar esta mecha. La mecha estaba muy corta. Pregunto, ¿cuáles fueron esas percatas minutas? La respuesta la encontramos en la siguiente página. Las percatas minutas fueron dos. Bueno, vamos a decir tres. Puedes pasar la página, querido. La primera tenía que ver justamente con el tema del pan sin levadura. Que estos decían que era con levadura y los otros decían que no. Una cosa por la que hasta se atrevieron a darse golpes. La segunda tenía que ver con el celibato sacerdotal. La idea de que los monjes fuesen célibes se estaba imponiendo ya a fuerza en esta época, y esto a muchos de los católicos griegos les causaba sospecha. El tema del celibato sacerdotal. Y eso obviamente llevó a que las cosas se agriasen en ese sentido. Es en esa época cuando el Papa León IX, que era un papa reformador, la figura más importante o una de las primeras figuras más importantes de la reforma del siglo XI, fue León IX, que se llamaba Bruno de Tudela, y cuando se hizo papa se cambió el nombre a León IX. León IX envió una embajada para resolver el tema con los griegos. La embajada la encabezaba ese señor que ustedes ven en el centro, que se llamaba Humberto da Silva Cándida, que era una de los legados papales, era cardenal, y era de los representantes de la reforma del siglo XI. Tipo virulento y poco diplomático, con muchos prejuicios con los orientales, un tipo que no supo abordar el tema exegético que conllevaba el concepto de la filioque,
que no sabía griego, y ese tipo fue el que llevó la misión de tratar de reconciliarse con los católicos de Oriente, con los orientales. El patriarca de Constantinopla en esa época, como ustedes lo vieron, era, bueno, parece que lo quitaste, hermano, para que los muchachos puedan ver, pero para que sepan, era este señor Miguel I Celulario. Miguel I Celulario era el obispo, el patriarca de Constantinopla en esa época. Estos comenzaron a tener un diálogo y el diálogo no llegó a buen término. Por la poca diplomacia, el poco tacto diplomático de Humberto y porque Miguel I no le aguantaba vainas a nadie. Terminaron excomulgándose mutuamente el 16 de julio de 1054. Después de que Humberto, con un carácter muy pocos amigos, lo ofendió delante de su propia iglesia excomulgándolo. Entonces Miguel respondió excomulgando al soberbio cardenal, a todo su equipo y al papa que lo envió. Y la situación se puso color de hormiga, porque la herida no se pudo subsanar por más intentos que se hicieron, ya que tras las excomuniones vinieron las masacres. Andrónico I Comeno, que era el emperador, ordenó la masacre de 60,000 católicos romanos, incluyendo al cardenal Juan, cuya cabeza fue arrastrada en las calles por un perro. Y como respuesta, los católicos romanos enviaron la Cuarta Cruzada, que trajo un ejército de 20,000 soldados que tomaron Constantinopla, que masacraron una gran cantidad de católicos griegos, de griegos en este caso, la famosa masacre de 1182, y que hasta depusieron al emperador y pusieron un emperador conforme a sus propios deseos. Y aunque la excomunión se levantó en el 65, no hace tanto tiempo, ese cisma tiene todavía conatos hoy en día. El esfuerzo ecuménico se ha visto entorpecido justamente por el tema del fiducia, y ya ustedes saben cómo está la situación hoy en día. Alguien tenía la mano levantada. Eric, creo que tenía la mano levantada. No sé si puede volver Sí, a... te escucho, amado. Oh, ahí está. Es que no podía quitar el mute. Profesor, pregunta antes de que nos vayamos más adelante. Mencionó que habían sido dos conflictos, el pan sin levadura y el celibato sacerdotal. Usted mencionó que eran tres. A lo mejor no puse atención cuál es el tercero, porque como no está aquí, lo quiero agregar. No quería decirlo. El tercero era la falta de táctica diplomática del señor Humberto da Silva Cándida. Ese fue el tercer factor. Que Humberto Silva Cándida no fue diplomático, fue soberbio. Ese señor trató mal a los griegos, supuestamente a subsanar la herida, pero fue con un aire de prepotencia, de orgullo, de soberbia. No sabía griego, quería que todo se hiciera en latín. Los griegos dijeron, pero ven acá, usted está en este país, usted está aquí, usted tiene que someterse al idioma de nosotros. ¿Cómo que tenemos que hablar en latín? Cuando quisieron discutir el tema del filioque, el filioque está en latín. Él no podía entender por qué ellos lo rechazaban ese término, porque él no sabía griego, él no entendía las implicaciones que eso tenía. Así que era un garrotero, un garroterito más este tipo. Y provocó este daño, que es un daño terrible. Por eso es que a los garroteros hay que combatir, porque mira lo que hace un garrotero. Humberto era garrotero. Ese es el tercer factor. No quería decirlo, pero ya tuve que decirlo. No quería decir que era garrotero. Pero para que después no piensen que este curso es proselitista contra los garroteros. No, no, nada que ver, nada que ver. Esto es la historia. Pero sí, fue un poco de garroterismo lo que hubo ahí. Ahora, este tema nos coloca con un punto muy importante en esta historia. Un punto muy importante. Pero antes de ese punto, vayamos a los comerciales de los Néstor. Ay, perdón, que no está en el canal. ¿Verdad que no está en el canal? No.
Sigamos. La Iglesia Católica Romana de Occidente, obviamente, estaba pasando por una serie de dificultades muy incómodas. Estoy hablando nivel de corrupción terrible y vicios escandalosos, escándalos masivos. No estoy hablando solamente de que un papa desenterrase a otro y lo juzgara, o que encontrasen a un papa acostado en la cama de una mujer ajena, o que se rumorease que hubo una papisa mujer en un momento dado, y que por esa razón era que cuando a los papas los iban a elegir, los sentaban en una silla, parecía a lo que hoy es un sanitario, que tenía un hueco. Entonces un cardenal metía la mano para probar que tenía testículos y decía, tiene dos y le cuelgan bien. Sí, sí. Y no solo era el hecho de que tú tuvieses a una mujer literalmente poniendo y deponiendo papas. La situación era bien trágica y se necesitaba una reforma. Oigan mis palabras, se necesitaba una reforma. ¿Estamos en el siglo XVI? No, estamos en finales del siglo X. Se necesitaba una reforma. Y ellos estaban conscientes de que se necesitaba, por lo tanto decidieron hacer una reforma. ¿Cuándo? En el siglo XI. Vamos a ver y vamos a hablar de la no tan conocida reforma del siglo XI, del 1049 al 1302. Abarca ese tiempo, pero realmente solamente se desarrolló en el siglo XI y principios del XII. Aunque tomó un poquito más de tiempo para que pudiese darse a sentarse los resultados como tal. Los reformadores del siglo XI sabían que la iglesia estaba podrida. La iglesia de Occidente estaba podrida. Y esa pudrición venía del papado. Porque el sistema papal había permitido que proliferaran tres vicios que eran muy comunes en esa época: la simonía, el absentismo y el nepotismo. Esos tres. La simonía, que viene de Simón el Mago, era un pecado que que se caracterizaba porque se compraban los cargos de la iglesia. Yo quería ser cardenal y podía pagar una buena suma. Yo quería ser obispo y podía pagar una buena suma, porque ser obispo implicaba recibir dinero, recibir muy buenas ofrendas, un buen sueldo. Pronto los cargos de la iglesia se convirtieron en cargos políticos, por los cuales se pagaba hasta el cargo papal. Ese vicio de la simonía era muy común. El segundo era el absentismo. Absentismo es el nombre que se le da a esto de usted recibe un cargo, pero usted nunca cumple con el trabajo de ese cargo, solamente cobra el cheque. Levanten la mano los que son dominicanos acá, si hay dominicanos, por favor. Como los empleados del gobierno. Eso. Porque los dominicanos le tenemos un nombre muy particular a eso, se llama botella. El absentismo es prácticamente una botella. Yo cobro, pero yo no pastoreo a nadie. Y ahí tú tenías que el obispo es fulano de tal, pero ¿y quién es ese fulano? Pero yo nunca he visto. El tipo pastorea esta iglesia, pero nunca he visto al pastor. Y yo ofrendo en esta iglesia, pero yo nunca he visto al pastor. Porque el pastor, el obispo, no vivía ni siquiera en la ciudad, vivía lejísimo y cobraba el cheque, porque muchas veces también se tenía, bueno, muchas veces se tenían hasta dos cargos para cobrar dos cheques. Y eso lo prohibía el derecho canónico, o por lo menos lo comenzó a prohibir, pero el absentismo generó un problema mayor que lo voy a explicar más adelante. El tercero fue el nepotismo, que era poner a familiares, generalmente sobrinos, hermanos, primos, en esos cargos, para tener gente que te apoyara,
Especialmente quien hacía eso era el Papa, porque quien crea cardenales es el Papa. Y a eso vamos a sumarle la degradación sexual, la promiscuidad, el materialismo entre los líderes espirituales, que era un escándalo gritado a voces, un sistema desacreditado, porque las familias italianas, las grandes familias italianas, que eran los Orsini y los Colonna, estas familias, de las cuales una de esas familias a las cuales pertenecía, por ejemplo, Marozia, se encargaban de poner el papa que querían. Y si no lo ponían, si no lo ponían ellos, lo ponía el emperador, el heredero del Sacro Imperio, de lo que quedó del Imperio Romano de Carlomagno, lo que quedó, lo heredó el emperador de Alemania, el título, se quedó con el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que ya no existía, existía el título, y se le asignaba al emperador de Alemania, para que lo sepan, el de Alemania. Entonces el de Alemania era quien podía hacer o podía decidir o podía aceptar la elección de un papa. Cuando un papa era elegido, le escribía al emperador para ver si lo aceptaba o para notificarle directamente: yo fui el elegido. De esa manera se dieron muchos cuenta de que se necesitaba una reforma, y la reforma necesitaba una consigna. ¿Dónde encontramos la consigna? En el ideal monástico. Y el ideal monástico tenía dos pilares: el celibato obligatorio para combatir la inmoralidad de los prelados, y el voto de pobreza para combatir la simonía, el absentismo, el nepotismo, esos dos. Ese se convirtió en el grito de batalla. Quienes dirigieron esta reforma eran tres figuras muy importantes: Bruno de Tudela o de Tula, Humberto da Silva Cándida y el señor Hildebrando di Soana. Estos tres. Vimos que Humberto fue responsable del cisma que vimos la semana, bueno, que vimos antes de este tema. Pero Bruno de Tula y Humberto e Hildebrando di Soana se quedaron en Roma tratando de lograr enfrentarse a todos estos vicios. Bruno de Tula fue elegido papa y se cambió el nombre a León IX. Pero la diferencia entre León IX, que era un papa reformador a los anteriores, era que León IX no quería que lo eligieran las familias italianas ni el emperador, sino el pueblo. El pueblo era quien tenía que decidir si lo querían a él, el pueblo de Roma. Así que no hace, aunque cumplió con los requerimientos, los elementos diplomáticos, pidió que se escuchase la voz del pueblo. Era un papa que quería insertar un cambio en ese sentido. Hildebrando era la verdadera fuerza detrás, porque Hildebrando era quien realmente estaba realizando el trabajo para que la reforma se empujase. Y la reforma tenía que darse en tres frentes: en los monasterios, en el papado y en la doctrina. Inició con los monasterios. La famosa reforma de Cluny, representada por Hugo de San Víctor, por ejemplo, o por Odón, o por Pedro el Venerable, o por el mismo Bernón, fue el primer establishment para el desarrollo de la reforma del siglo XI. Y después de la reforma de Cluny, venía la reforma de Cister, la cisterciense, representada por el doctor Melifluo Bernardo de Claraval. Ellos lograron crear lo que se conoce como el ideal de Cluny. El ideal de Cluny era voto de pobreza y celibato obligatorio. Y por eso la reforma del siglo XI se va a caracterizar por querer imponer el voto de pobreza o el ideal monástico en el papado y en la curia, de forma tal que el celibato fuese obligatorio ya. Así comienza esta reforma en los monasterios. Luego vino el segundo estadio, que fue la reforma papal. Vamos a verla en la siguiente página para que ustedes descubran una información interesante. La reforma papal estaba representada, como ya les dije, por León IX, Bruno de Tula. Bruno de Tula no solo deseaba combatir la corrupción,
sino que también deseaba atacar la simonía y generalizar el celibato sacerdotal con el fin de que se evitase que el feudalismo se tragase a la iglesia. Y en ese trabajo lo ayudó Hildebrando de Soana, lo ayudó Pedro Damiano, pero sobre todo el pueblo. Porque a partir de ahora, los sacerdotes casados comenzaron a ser vistos con malos ojos, aunque fueran gente de una sola mujer, como dice la Biblia, marido de una sola mujer. Para que tengan una idea, se armó en Italia un grupo revoltoso de ese pueblo, tal y como las masas que siguen a Luis Toro. Se llamaban los patares. Literalmente, señores, literalmente. Se entraban a las casas de los sacerdotes casados y les golpeaban las mujeres. Literalmente. ¿Y saben por qué ellos hacían eso? Porque los sacerdotes célibes, desde los púlpitos, les decían a ellos: no vayan a una misa celebrada por un sacerdote casado. Y eso inflamó al pueblo. Y el pueblo iba y penetraba en esas casas y golpeaba a las mujeres de los sacerdotes casados. Pronto, Vox Populi, Vox Dei, pronto el deseo popular y los intereses de gente como Bruno, tremendo solterón, y también Hildebrando y Pedro Damiano terminaron imponiéndose. Y al final, con los trabajos de Víctor II, el Papa Nicolás II y Alejandro II, se terminó insertando esta visión del celibato sacerdotal hasta que se consagró. Y no solo eso, sino que ellos trataron también de resolver el problema de la sucesión. Cuando se moría un papa, había siempre un problema, porque quienes se elegían eran o el emperador de Alemania o las familias de Italia. Para acabar con eso, se le dio ese encargo a los cardenales. El colegio cardenalicio, que ya existía, a partir de 1059 se iba a encargar de elegir los papas. Aunque debo decir algo, eso no se dio tan fácil. Yo tengo que explicar eso. O sea, eso no se dio tan fácil. Hubo un momento, por ejemplo, si mal no recuerdo, Orsini, sí, fue un miembro de la familia Orsini. Había un tipo que era muy importante en Italia. El sujeto era un gran hombre de mucha influencia económica, un tipo increíble. De hecho, ese sujeto me parece que era miembro de la familia Orsini, si mal no recuerdo. Y aunque los cardenales elegían el papa, muchas veces los cardenales no querían elegir. No querían elegir. A veces votaban y como que no se terminaban de decidir por uno u otro. A veces porque no querían responder a un obispo que iba a ser elegido papa, porque ese obispo podía estar representando los intereses de los alemanes o los intereses de los franceses. Y como ellos eran italianos, ellos siempre querían un obispo italiano, un papa italiano. Por esa razón, se armó una famosa comuna, la Comuna de Roma, que le dio muchos dolores de cabeza a los cardenales cuando iban justamente a elegir un papa. Y que también le daba mucho dolor de cabeza a los emperadores cuando se eligió un papa que no correspondía a sus intereses. Así que esto del colegio cardenalicio tomó mucho tiempo para que se armase, para que se pudiese realmente darle la autoridad para que ellos eligiesen. Por ejemplo, durante mucho tiempo, cuando los cardenales elegían, un representante del emperador tenía que estar presente. Hoy en día ya no es así. Eso cambió. Pero por mucho tiempo tenía que estar un legado del emperador presente, o un legado de las grandes familias, en este caso. Si no pasaba eso, muchas veces a esos cardenales los encerraban hasta que eligiesen un papa. Los encerraban y les quitaban el techo y los terratenientes les ponían a los soldados para que les orinaran y les echaran excremento a los cardenales hasta que eligiesen un papa. Por si ustedes no sabían ese detalle, eso se dio mucho. Yo les voy a animar, por ejemplo, que busquen el caso de Matteo Orsini. Matteo Orsini,
que era el que yo les decía, Matteo Orsini, cuando murió el Papa Gregorio IX, Matteo Orsini encerró a los cardenales en una casa que tenía, mandó desmantelar el techo y ordenó a sus soldados que le tiraran excrementos y que los orinaran hasta que ellos eligieran al Papa que él quería, que fue el Papa Celestino IV. Así que esto, para que sepan cómo era la cosa, era bien conflictiva. Pero a esto le sumamos el tema del conflicto imperial, y aquí es donde entra el tema del conflicto de las investiduras, lo que les mencioné. Investiduras porque ¿quién? Decidía cuáles eran los obispos que quería en su territorio, era el emperador del territorio o el rey del territorio, la corona. El emperador, sobre todo de Alemania, decía que él tenía todo el derecho de disponer de cuáles eran los obispos que él deseaba en las diócesis que correspondían a su territorio. Pero el Papa Gregorio VII no estaba dispuesto a ello. ¿Quién era Gregorio VII? Era Hildebrando di Soana, que terminó siendo elegido papa y se cambió el nombre a Gregorio. Y Gregorio VII entró en una trifulca con Enrique IV, el emperador de Alemania, porque Enrique IV quería mantener su autoridad de disponer de los obispos que deseara y nombrar los obispos que deseara, investir los obispos. El Papa decía que no, que esa autoridad le competía a él. Y en esta trifulca, ese encontronazo, se armó una guerra, la guerra de las investiduras, que duró mucho tiempo y que ensombreció el trabajo del Papa Gregorio VII y que se extendió mucho más allá de la muerte de Gregorio VII. Terminó resolviéndose en el famoso concordato de Worms, donde por fin llegaron a un acuerdo, emperador y papa, de que el emperador no iba a disponer de los obispos que quisiera, pero que sí los obispos tenían en este caso que disponer de algunas de las regularizaciones que el emperador quisiera. Llegaron a un acuerdo en ese punto, pero esto generó una guerra porque el papado no quería que perder su autoridad dentro de los territorios de los alemanes y no quería perder su autoridad dentro de los territorios europeos. ¿Por qué? Porque los obispos no respondían en obediencia al rey, respondían en obediencia al papa. Entonces, cuando tú tienes a la Iglesia Católica con este poder político en tu territorio, tú realmente tienes un estado dentro de tu propio estado. Y eso era lo que no querían estos reyes, y por esa razón se dio este conflicto que trajo mucha desolación y muchos problemas en aquella época. Lamentablemente, del concordato de Worms, quien salió más beneficiado fue el Papa. Y por eso ustedes van a ver a Inocencio III, que va a representar la cumbre del papado. El papado en su más alto cenit, cuando alcanzó su punto mayor, hasta el punto tal que por sus pistolas, este tipo, en el Cuarto Concilio Laterano, aceptó la doctrina de la transustanciación, aunque no tenía validez doctrinal, porque le dio su maldita gana. Y excuse la expresión, pero justamente fue por eso, porque le dio su regalada gana. La confesión auricular se impuso porque le dio su regalada gana. Y este tipo fue quien consagró el sistema del tribunal inquisitorial. De hecho, Inocencio III marcó de tal manera que después de su muerte, uno de los papas sucesores emitió la famosa bula Unam Santam del 1302, que es la expresión final de ese poder que el papado alcanzó en esta etapa. Por supuesto, señores, que la reforma del siglo XI fracasó. ¿Y por qué fracasó? Primero, porque no se ocuparon de reformar lo doctrinal. Hicieron lo que Jesús dijo que no se puede hacer: tomar un vestido viejo y remendarlo con paños de un vestido nuevo. Tomar un odre viejo y encerrar en ese odre el vino nuevo.
no reformaron la doctrina. Se pusieron a reformar el papado y los monasterios lo empeoraron todo. Los monasterios siguieron siendo antros de poder. Y el papado alcanzó un poderío político. ¿Ustedes creen que el vicio de la simonía acabó? No, empeoró. El absentismo empeoró. Empeoró el tema del nepotismo. Más aún, apareció un nuevo flagelo, el pluralismo. El pluralismo era que este obispo tenía 4 obispados diferentes, 4 cheques diferentes. Y a ninguno de esos cheques no pastoreaba en ninguna de esas zonas. Se la pasaba con prostitutas, etc. No en vano comenzaron a salir algunas voces de protesta ante esta corrupción que no se resolvió. Y apareció en las voces de personas que decidieron vivir de una forma más individual y personal el voto de pobreza. Es por eso que surgen las órdenes mendicantes, que es una expresión popular en la figura de gente como Francisco de Asís, Domingo de Guzmán, o el caso de los valdenses, que literalmente se cindieron de toda esa corrupción y se fueron al Piamonte a vivir su vida de fe más genuina y muy ligada a la expresión primitiva, que es lo que se va a rescatar en la reforma. Y sí, es verdad que esta época la Iglesia Católica Romana decidió desarrollar un esfuerzo misionero. Pero este esfuerzo misionero no lo hacían los obispos ni los papas, sino las órdenes mendicantes. Fueron los franciscanos y los dominicos los que comenzaron a interesarse por trazar un nuevo rumbo en la academia, especialmente en las universidades, y por enviarle misioneros a los judíos, como fue el caso de Vicente Ferrer, o a los musulmanes, como fue el caso de Guillermo de Trípoli. E incluso Juan de Montecorvino, que si mal no recuerdo era franciscano, fue enviado a China. Y allá en China, cuando China estaba bajo el gobierno de los mongoles, el gran Kublai Khan llegó a mandarle una carta al mismo papa para que le enviara misioneros. Y sí, esta es la época de reacciones espiritualistas como las de Joaquín de Fiore, que terminaron siendo condenadas por el catolicismo romano, porque mucha de esa gente sabía que al fracasar la reforma del siglo XI, lo único que vendría era la hecatombe. Y vino la hecatombe. ¿Cuál fue esa hecatombe? Tiene nombre. La vamos a ver en la siguiente página, mi querido hermano. La hecatombe fueron las cruzadas. Las cruzadas son una evidencia de hasta qué punto el papado tenía tal influencia política como para movilizar a los reyes a que fueran a combatir a los musulmanes. Pero también es una evidencia de cómo esta idea de yihad que los musulmanes habían traído había penetrado en Europa y había sido absorbida bajo el código de honor de los caballeros medievales, los caballeros del feudalismo. Entonces, se presentó el problema. Los peregrinos que iban a Tierra Santa eran atacados y asesinados por los musulmanes. El Papa Urbano II ordena que se haga una cruzada y bajo el grito de Deus Vult se arma la primera cruzada. Ahora, yo les voy a decir algo. Todas las cruzadas, y se dieron como 9 cruzadas más o menos, todas las cruzadas se caracterizaron por 2 cosas. Primero, porque realmente no eran una, eran 2 cruzadas al mismo tiempo. Una cruzada a nivel de los nobles y una cruzada a nivel del pueblo. Los nobles se prepararon militarmente para responder al llamado del Papa, pero también lo hacía el pueblo. Muchas veces campesinos sin entrenamiento militar que dirigidos por la voz de un predicador famoso de la época, como fue el caso de Pedro el Ermitaño, comenzaron a buscar palos, escobas, a buscar herramientas de labranza para irse a pelear con los musulmanes, a veces en tropas desordenadas
que no acompañaban a las tropas organizadas de los nobles. Y obviamente esto se hizo porque había una fiebre milenarista. Mucha gente pensaba que el mundo se iba a acabar y entonces pensaban que la única manera de lograr salvarse era combatir contra los infieles. Justamente esto es lo que desató el desarrollo de este fenómeno. Y les voy a decir algo, de las 9 cruzadas, solamente la primera y la octava fueron exitosas. La primera y la séptima fueron exitosas. Después todas fueron un fracaso. La primera cruzada, la dirigida por los nobles, estaba encabezada por gente de Alemania, de Francia y de Normandía. Tenían a un monje que los representaba, que era de Mar, y tenían a otros visionarios, como Pedro Bartolomé, que los acompañó y que supuestamente fue quien descubrió la sagrada lanza, la lanza de Longinos, que supuestamente fue la lanza que usó el romano para enterrársela en el costado a Cristo, y que se convirtió en un relicario que hasta Hitler lo buscaba supuestamente porque daba poder. Bueno, la famosa sagrada lanza se descubrió en la primera cruzada y jugó un papel importante para los nobles cruzados. De hecho, la primera cruzada terminó exitosamente en 1099, cuando conquistaron Jerusalén e instalaron el reino cristiano de Jerusalén, también conocido como el reino de los cielos. Hay una película que habla de cómo cayó, por cierto, ese reino de los cielos. Yo se la recomiendo. Bueno, la cuestión es que estrictamente hablando, sería como la única cruzada exitosa en el campo militar. ¿Me doy a entender? La única cruzada exitosa en el campo militar. Y lo voy a explicar por qué. Porque después, y puedes pasar la siguiente página, lo que vamos a ver después en las cruzadas es desastre total. No se ponían de acuerdo, no, subiste demasiado. No se ponían de acuerdo. A veces el Papa no las apoyaba porque las dirigía un emperador excomulgado. Tienes que subir más, amado. Ahí. A veces las dirigía un Papa, un emperador excomulgado. Muchas veces esas cruzadas terminaron no yendo al lugar de destino final, sino que terminaban desviándose y atacándose pueblos cristianos. O sea, fueron un desastre total. Desastre total. La segunda cruzada fracasó, aunque la predicó Bernardo de Claraval, fracasó. La tercera cruzada, que la dirigió el emperador Barbarroja de Alemania y el famoso Ricardo Corazón de León de Inglaterra, así como el rey de Francia, Felipe Augusto, también fracasó. Barbarroja se ahogó en el camino. Y llegó Ricardo y Felipe entraron en problemas, porque Inglaterra y Francia siempre han tenido lucha entre ellos. Y no se entendieron. Ricardo terminó luchando solo. Y terminó entonces incluso apresado. O sea, a final de cuentas, fue un fracaso total esa cruzada. La cuarta cruzada no atacó a los musulmanes, sino a los cristianos griegos y debilitó al imperio bizantino. La quinta, otro fracaso terrible. Terrible fracaso la quinta. Y las cruzadas que dirigió el rey San Luis, de noveno de Francia, también todas fueron un fracaso. Solamente fue exitosa la cruzada séptima porque en esa cruzada no se luchó, sino que se conquistaron a fuerza de diplomacia. El emperador alemán fue más astuto, entró en consulta con los musulmanes y decidieron hacer un arreglo diplomático y no se derramó una gota de sangre, por lo menos hasta ahora donde tengo entendido, porque esa cruzada se desarrolló diplomáticamente, pero el Papa la rechazó porque ese emperador estaba justamente en pleno apogeo del conflicto de las vestiduras y ese emperador había sido excomulgado por el Papa. Entonces ya ustedes saben este tema cómo era. Héctor, te escucho. Profe, pero entonces, ¿cuál es el drama que arman en torno al tema de las cruzadas si en el fondo todas fueron fracasadas solamente por el asunto de las muertes que provocaron? O hay algo más detrás? Lo que pasa es que las cruzadas eran operaciones militares
no solamente que se mataba gente, sino que perseguían intereses económicos disfrazados con un discurso religioso. Ese es el problema que las cruzadas generan. Y por eso es que generan ese escozor. O sea, la iglesia nunca está para dirigir ejércitos. Jamás. Y te voy a decir algo. Las cruzadas generaron un fervor espiritual muy interesante. Las órdenes militares, de las cuales la más famosa es la de los templarios, las órdenes militares nacieron al calor de las cruzadas. La que le gusta a Saposantum. Sí, sí. Nacieron al calor de las cruzadas. Y sí, la reconquista que Víctor la menciona, la reconquista de España fue una cruzada. Se vendió como cruzada. La reconquista de España fue dirigida contra los musulmanes. Era una guerra nacional que se vendió también como cruzada, como guerra religiosa, donde descollaron héroes de la talla del Cid Campeador. Pero en Occidente las cruzadas fueron exitosas, porque España terminó siendo recuperada. No al otro día, no al día siguiente, tomó cientos de años, pero sí, se logró reconquistar, pero Jerusalén no. Jerusalén terminó cayendo, el famoso reino de los cielos. Tuvo a un rey que era Balduino IV, que era leproso y tenía que cubrirse con una máscara la cara porque era leproso. El tipo era inteligente, era un muchachito, él tenía como 19 años cuando accedió al trono y murió a los 29, murió joven porque la lepra lo mató. Murió antes de llegar a los 30 años, pero el tipo era muy inteligente y el tipo logró que hubiese armonía entre cristianos, judíos y musulmanes. Pero quien le sucedió en el trono era un total inepto y terminó enfrentándose en la batalla de los cuernos de Jatín con Saladino. Perdió todo, perdió la batalla, perdió la guerra y Saladino terminó fagocitándose Jerusalén y cayó, se desplomó el reino de los cielos. Pero en Occidente sí fueron un éxito, por lo menos en España. Ahora, las cruzadas también fueron desarrolladas bajo el discurso de la Inquisición, algunos, no todas. Las cruzadas que se hicieron contra los cátaros, que se hicieron en Francia, y contra los valdenses, fueron cruzadas occidentales que prácticamente quisieron destruir a través del discurso de la Inquisición a estos grupos y que por esas razones que dice Rigo, no, ¿qué dice? Dice Tecua, Alex Tecua dice que hay que agradecerle a a la Inquisición el que hubiese establecido cruzada para que hoy ustedes y yo no fuéramos cátaros. Lo lindo de la Inquisición. Ok, veo manos levantadas. Adelante, Edgar. No te escucha, Edgar. ¿Sí me escucha ahora? Ahí sí. Ok, una pregunta. ¿Hay alguna cruzada que se haya denominado en alto porcentaje protestante? Contra los protestantes, sí, o sea, se intentó. Lo que pasa es que para el siglo XVI el espíritu de las cruzadas había decaído. ¿Por qué? Bueno, primero ellos estaban haciendo llamados para hacer cruzadas contra los turcos, porque los turcos estaban amenazando Europa en la época de Lutero. De hecho, los turcos habían llegado hasta Viena, en los ejércitos de los turcos. Y por eso es que se dio mucho en el Mediterráneo, fue un centro conflictivo. De hecho, la batalla de Lepanto es de esa época. Fue un centro conflictivo que batalló entre una liga de países católicos, la Liga Santa, contra los musulmanes. Pero la Liga Santa también hizo su guerra contra los protestantes bajo un espíritu de cruzada. Lo que pasa es que los protestantes estaban viviendo en países que ya habían formado coaliciones políticas mucho antes de la reforma, como la Liga Hanseática. Y muchas veces entraron en conflictos y en guerras que las ganaban
muchas veces los protestantes, o sea, los países que habían abrazado el protestantismo, o las ganaban los católicos romanos. La famosa Liga de Esmalcalda, que fue derrotada por el emperador Carlos V, esa liga era una liga de protestantes tratando de defenderse contra los ejércitos de los católicos romanos que iban con ese espíritu de cruzada, que era un espíritu trasnochado ya, que había debido perder fuerza, pero que lamentablemente se mantuvo por esa fiebre milenaria no, pero esa fiebre que tenían esta gente de querer mantenerse en bajo sus anchas y de respetar y de seguir las directrices de ese sistema papal, que obviamente no quería perder la influencia que había tenido en Europa y que las reformas se las hacía peligrar. Así que sí, se armaron guerras. Una de esas guerras duró 30 años, justamente. Y fue por ese mismo espíritu de cruzadas. Pero esta etapa tan oscura concluye con un haz de luz, podría yo decirlo. Y este haz de luz no es un haz de luz, es más bien un interés intelectual que también se dio, porque mientras estamos hablando de cruzadas, de guerras militares, etcétera, también hay un interés teológico en esa época que se va a dar a nivel de la universidad. Ese esfuerzo teológico tiene nombre, pero vamos a conocer ese nombre en la siguiente página después de escuchar a Antonio. Antonio, te escucho. ¿Aló? ¿Ahí se escucha? Sí, te escucho ahora. Perfecto. Quería hacer una consulta antes de pasar al siguiente tema respecto a las cruzadas de los niños. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No te escuché bien de nuevo. Quería consultar respecto a las cruzadas de los niños. Es la quinta cruzada. Se le llama la cruzada de los niños, aunque literalmente no debería llamarse así, pero sí, lo que pasa fue que había un ejército de muchachos, no eran niños realmente, eran, bueno, muchos de ellos no eran adolescentes, pero posiblemente eran más jóvenes de lo común, y a ellos se les abandonó. Ellos terminaron siendo derrotados, no tenían mucha experiencia en el campo militar, terminaron siendo derrotados, vendidos como esclavos a los musulmanes, se les vendió como esclavos y parece que se les abandonó. O sea, Europa se desentendió de ellos. Por eso es que también la Quinta Cruzada fue un fracaso. Miren, este libro es muy bueno. Se llama ¿Cómo las cruzadas cambiaron la historia? Es de este profesor, el profesor Philip Daylader, que es un profesor de historia. Es un buen libro. Cómo las cruzadas cambiaron la historia, y es un buen material para uno poder acercarse a esto. También hay otros libros que tengo por aquí. Estos son historiadores, no son cristianos, así que van a darte son historiadores profesionales del tema. Alguno de ellos es católico, hay alguno que es protestante, creo que Daylader es protestante, pero estos autores son historiadores que hacen un desarrollo muy objetivo en el acercamiento del tema de las cruzadas. Muy bueno. Así que voy a recomendarlos en ese caso. Pasemos al último punto, el escolasticismo. Este es el esfuerzo académico con el cual cierra la segunda iglesia medieval. La palabra escolástico viene de escuela, que quiere decir escolar, erudito, un intelectual. De hecho, existía tal cosa como un oficium escolásticum en la época de Carlomagno. Y el escolasticismo sentó las bases de la academia en Occidente. Porque, habiendo recopilado de lo que estaban haciendo los musulmanes en España, que estaban rescatando a Aristóteles, en Occidente se desarrolló una especie de aristotelomanía. Una aristotelomanía, anoten esa palabra, aristotelomanía, muy, muy frecuente en Occidente y que tuvo como base justamente a los escolásticos. La aristotelomanía se despertó en el 485.
in Aristotelian terms. Sí, claro, in Aristotelian terms. Y esto, obviamente, desarrolló este movimiento intelectual que iba a tener estas 4 características que están viendo en la pantalla, en el cuadro negro. Una relación, una preocupación por explorar mejor la relación entre fe y razón, el interés en Aristóteles, el enfoque en la técnica y el énfasis en la sistematicidad. De hecho, la teología sistemática es un regalo escolástico, para que se entienda. Es un desarrollo escolástico, por así decirlo. Ahora, el escolasticismo hay que entenderlo por etapas, como una línea. Oigan bien, miren, si yo voy a dibujar el escolasticismo en su desarrollo histórico, sería así: una línea que sube, alcanza un pico muy alto, luego desciende y vuelve a subir para alcanzar otro pico, pero más pequeño que el primero. Y luego decae. Esa es la imagen del escolasticismo. Lo voy a explicar. Miren. La línea que sube es la etapa preescolástica. La etapa preescolástica abarca de los siglos 6 al 9 después de Cristo, justo en la época de Carlomagno y antes de él. Y va a tener a figuras muy importantes de la talla de Boecio, de Duns Scoto, que yo me imagino que usted escucha mucho a Jonathan Ramos mencionando a Duns Scoto, bueno, Scoto Eriúgena, que era un filósofo de la época de Carlomagno que desarrolló la famosa teología apofática. No Duns Scoto, Scoto Eriúgena, no lo confundan, ¿ok? Scoto Eriúgena. Duns Scoto lo vamos a ver después, pero Scoto Eriúgena es un preescolástico. Y después de Scoto Eriúgena, tú tienes a Gerberto de Urilac, que terminó siendo Papa Silvestre II, y que fue quien introdujo el cero en la matemática de Occidente. Y también vas a tener a Casiodoro, que fue un reformador monástico. Esos representan a los preescolásticos. Es la línea que va subiendo. Luego, esa línea alcanza un punto más alto. No es el pico, es un punto más alto. Ese punto más alto tiene nombre. Se llama escolástica inicial y la vamos a ver en la siguiente página. La escolástica inicial. Puedes pasar a la siguiente página. Esa escolástica inicial está representada por figuras de la talla de Anselmo de Canterbury, el gran Anselmo, pero también por Hugo de San Víctor y por Pedro Lombardo. También de esta etapa escolástica inicial es Duns Scoto. Y también de esta etapa de la escolástica inicial es Pedro Abelardo. Pedro Abelardo. Pedro Abelardo, el famoso autor de la Sic Non, Pedro Abelardo fue una mente muy brillante en su época. Lo único que ha sido recordado más por su affair que tuvo con una alumna llamada Eloísa. Que Eloísa y Abelardo se enamoraron, él la embarazó, se casaron en secreto, tuvieron un hijo al que le pusieron por nombre Astrolabio, por si acaso no se sabía, Astrolabio, porque era un invento que se había encontrado en esa época. Y este señor terminó siendo mutilado por el tío de Eloísa, que era el canónigo Fulberto, que terminó castrándolo. Lo castró a fuerza, buscando unos bribones por haber preñado a su sobrino. Abelardo tuvo una lucha muy grande con Bernardo de Claraval, el doctor Melifluo, quien forzó hasta que lo lograron condenar a Pedro Abelardo. Pero Pedro Abelardo era una de las mentes más impresionantes en esa época y era un escolástico, la etapa de la escolástica inicial. También Juan de Salisbury pertenece a esta etapa. Juan de Salisbury le tenía una crítica a la Iglesia Católica Romana. Decía, la Iglesia es madre, pero se comporta más como madrastra. Ahora, acordándome de Rabasi y de este tipo de Sacroespanto,
La iglesia es tu madre. La iglesia es tu madre. Pero continuemos. Luego llegamos al pico, el pico alto, así se llama, alta escolástica, que aquí están dirigidas por los franciscanos y por los dominicos. Los franciscanos, en este caso, Buenaventura, San Buenaventura de Fidanza y Pedro Hispano. Y en el caso de los dominicos, estaría Roger Bacon, por ejemplo, Alberto Magno y su más grande pupilo, que fue Tomás de Aquino, con quien, por cierto, Duns Scoto se debatió el tema, los escotistas y los tomistas, sobre la cuestión de la Inmaculada Concepción. Pero el asunto es que Alberto Magno es el maestro de Tomás de Aquino. Yo no sé si ustedes sabían que Alberto Magno era alquimista, igual que Roger Bacon. Era la famosa alquimia. Y él inventó un muñeco que hablaba, no hablaba, no, perdón, que se movía, que caminaba, un robot. Un autómata hizo ese señor, Alberto Magno, que supuestamente tengo entendido que le llevaba el desayuno al despacho, y que cuando uno de los alumnos vio eso, lo desbarató porque pensaba que ese muñeco estaba poseído por el demonio. Pero, pero Alberto Magno hizo unos avances impresionantes en el ámbito de la química. Creo que él fue quien descubrió el arsénico. El arsénico lo descubrió Alberto Magno. O sea, no era solo un teólogo. Y Tomás de Aquino fue uno de sus discípulos más importantes. Luego de Tomás de Aquino, la escolástica va en decadencia. Y por eso la siguiente etapa será la baja escolástica, caracterizada por el debate que se dio entre los nominalistas y los realistas sobre el tema bueno, eran debates ontológicos que se dieron sobre el tema del ser y los nombres, pero no voy a detenerme en ese punto. Ese debate lo dirigieron figuras, obviamente, de la talla de Raimundo Lulio y de Guillermo de Ockham. Bueno, ahí ustedes ven a Duns Scoto, que sí, que ahí ustedes lo van a encontrar justamente en esta etapa, en la baja escolástica. Duns Scoto. Corrijo, no es en la etapa de la escolástica inicial, es en esta etapa, porque ahora que recuerdo, el debate que se dio entre tomistas y escotistas es posterior a Tomás de Aquino. Así que Duns Scoto pertenece a esa baja escolástica, la baja escolástica. Esa escolástica que comenzó a creer que la Inmaculada Concepción y todo eso disparate. La baja escolástica. Y después va a haber una subida, un intento de rescatar la escolástica, un intento de subir dirigido por los jesuitas encabezados por Francisco de Suárez. Pero en esa época, y esto tengo que decirlo, también los reformados tuvimos nuestra experiencia escolástica. El escolasticismo reformado, pero eso yo no lo voy a tratar acá porque lo veremos aparte. Pero también el escolasticismo fue un fenómeno de la reforma, por si no lo sabían. Y finalmente hay un pequeño pico, no tan grande como en la época de Tomás de Aquino, que es el neoescolasticismo, que se dio entre el siglo XIX y el XX, y que estaba representado por Jacques Maritain, Edward Gilson, y hoy en día lo representan algunos tomistas, incluso dentro del mundo protestante, porque Jonathan Ramos es tomista y es evangélico. O sea, para que ustedes se den cuenta de ese interés que surge en ese punto. Escucho a Eli Barrera. Sí, buenas noches, hermanos. Yo quiero formular una pregunta Claro. en esta etapa pero no sé cómo hacerla porque para mí todo esto es nuevo. Pero tal vez podría ser así. Entre esta etapa de los estudiosos estos, ah, ellos seguían pertenecían a la iglesia de Roma, se podría llamar así. Sí, sí, porque Roma ya ha alcanzado su poder de Ujú. representación político y obviamente de representación espiritual. Por supuesto que sí. Yo no puedo decir que Lulio no era católico romano, pero hay un pequeño problema. El catolicismo romano de esta época no es el catolicismo romano de Trento.
Por ejemplo, Lulio abrazó cierta suerte de sobreescritura. Guillermo de Ockham criticaba las indulgencias. Nicolás de Cusa criticaba las indulgencias también. De hecho, Lutero decía que Ockham fue su maestro. O sea, no lo conoció, pero que él fue impactado por las ideas de Ockham. Él llamaba a Ockham Magister Meum, maestro mío. Tomás de Aquino negaba la Inmaculada Concepción, el sector católico lo entiende. Y hay muchísimos puntos. Por ejemplo, el debate que se tuvo ahora con el señor Urbina ha mostrado hasta qué momento la predestinación, tal como Tomás la entendía, es muy parecida a como la entienden los reformados. O sea, hay que tener claro esto, señor. O sea, el pensamiento teológico de la época de este catolicismo es muy diferente al pensamiento teológico de la época del catolicismo posterior, porque el catolicismo de Trento es una reacción a la reforma, pero la reforma es católica y ustedes y yo somos católicos, porque es un principio de catolicidad. Lo que pasa es que nosotros no somos romanos ni papistas, gracias a Dios, somos evangélicos. Entonces, ese criterio se mantiene en ese punto. Eso hay que tenerlo claro. Te sigo escuchando, Eli. Sí, es por esa duda que tenía que quería, pues, Bueno, anuncien a los hermanos que estamos aquí. Y puedes poner las imágenes para que ellos la vean. Sí, ya voy. Estoy Sí, buscándola porque se anuncian me a los perdió todo. hermanos que estamos aquí, queridos hermanos. El momento Latam de la noche. El Ya momento se Latam extendió de la el, ¿cómo se llama? Ya se extendió el malestar a toda la TAM, porque antes era el momento Venezuela. Sí, el momento Latam de la noche. Era que se iba a poner bueno porque íbamos a hablar de las mujeres. Y cuando se habla de las mujeres, la cosa hay que ponerla suave. Uf, A ver, uf, qué fuerte, qué fuerte. Ah, ahí está bien, ¿lo ven? ahora sí. Bueno, tienes que poner la siguiente página. Ahí está, esa. No, no, no. Vamos a la anterior. Ahí. Ahí. Estos son los exponentes de esta etapa. Como ustedes están viendo en pantalla, por ejemplo, los exponentes masculinos, vuelvo a repetir, esta es la época de gigantes, porque estamos hablando de los exponentes del renacimiento carolingio, como Cotescalco de Orbá. Pero señores, también esta es la época de los grandes personajes de la talla de los escolásticos, de la época de los escolásticos, de Abelardo, de Alberto Magno, del mismo Pedro Lombardo, de Tomás de Aquino. Miren, Pedro Lombardo, para que ustedes tengan una idea, escribió unas sentencias, las sentencias de Pedro Lombardo, que era el libro de lectura obligatoria para usted graduarse en una universidad. ¿Tú te quieres graduar de una universidad? En la Edad Media, en la Segunda Edad Media. Tenías que leer las sentencias, hacer una tesis de eso. Hacer una tesis de las sentencias. Pero también tú tienes el caso de los grandes administradores del momento, los exponentes de la reforma monástica como Odón de Cluny, Aniano, Bernardo de Claraval. O sea, estas personas hicieron un trabajo enorme en ese punto. Alcuino de York, que hizo su trabajo en lo académico, el mismo Papa Gregorio VII, a quien hay que mencionar sin duda alguna por su intento de, de poder levantar el papado por encima del conflicto de las investiduras. En el terreno de las misiones, esta fue la época de Cirilo y de Metodio. También de Ansgar, que predicó a los suecos, de los papar, que se fueron a Islandia a predicar el evangelio, Vicente Ferrer, que se metió con los judíos, Guillermo de Trípoli, que se fue con los musulmanes, Juan de Montecorvino, que se fue a China. Es la época de Francisco de Asís y es la época de los campeones del púlpito, como Tomás de Aquino y Antonio de Padua. También es la época de Pedro Baldo, debo decir.
cuya iglesia, la iglesia de los valdenses, es una iglesia reformada de antes de la reforma, por si acaso. ¿Dónde estaban los evangélicos antes de Lutero? Con con Pedro de Valdo. Y finalmente están las mujeres. Vamos a poner ahora el sketch de las mujeres en completo. Miren qué bonitas mujeres hay. Sí, ahí están. Que también hicieron un trabajo, debo decir, fundaron órdenes como Clara de Asís y Brígida de Suecia. Descollaron en la mística, incluso escribiendo grandes documentos interesantes en el ámbito teológico, tal como el caso de Hildegard de Bingen, o de Matilde de Magdeburg y de Gertrudis Magna, que se dice que tenía incluso don de sanidad, Gertrudis la taumaturga, o usando su influencia política para ayudar al necesitado, como fue el caso de Elizabeth de Hungría. Mientras el esposo está peleando la cruzada, ella está haciendo una real cruzada, luchar contra la pobreza y ayudando con los recursos del Estado a los marginados de su reino. Elizabeth de Hungría. O Matilda de Alemania, por ejemplo, que hizo algo muy parecido y que utilizó su posición para promover planes de asistencia social. También tú vas a tener estas mismas mujeres que también van a utilizar su influencia para el evangelismo. Adela de Blois es un ejemplo de una mujer cuya influencia política le permitió apoyar la primera cruzada. O Matilda di Canosa, muy importante para ayudar a resolver el tema del conflicto o la guerra de las investiduras. E incluso se dio el lujo de participar en la mediación entre el Papa Gregorio VII y el emperador Enrique IV. Matilda di Canosa. La Clara se parece a Mami Bot. Sí, claro, claro. Y finalmente está Olga de Kiev. Olga de Kiev, quien sirvió de enlace para la propagación del cristianismo en Rusia. Estas mujeres son mujeres que descollaron en esa época, independientemente de que en muchos sentidos muchas de ellas estuviesen equivocadas. Pero este sería en este punto el resumen total de los más importantes exponentes de esa época. Y con eso concluye, señores, la clase de hoy. ¿Qué les pareció? Vamos entonces a escuchar sus preguntas. Tenemos, creo que un tiempecito para preguntas y respuestas y ya entonces concluimos. Así que te escucho, Sebastián. Para que le pongas el sonido, por favor, querido Héctor. Sí, lo pueden hacer. Ahora sí, Pueden hacer cada uno por su cuenta. ahora sí. Muchas gracias. Buenas noches, profesor, hermanos. Quisiera hacer una consulta sobre la patrística. Quizás no viene un poco al caso de la asignatura, pero, o quizás lo hablaron la clase pasada, no pude lamentablemente estar presente, tenía pruebas. Pero la pregunta es sobre si debemos aceptar la patrística hasta pasados los años 1300 o hasta el siglo VII. ¿Por qué digo esto? Porque hay autores que prefieren la patrística o que hablan de la patrística en la patrística latina tardía y la patrística griega tardía. Entonces nosotros como protestantes debiéramos de aceptar ese tipo de patrística o solo hasta el siglo VII. Sí, porque la patrística se extiende hasta el siglo VII. Ya después de ahí, lo que viene es el preescolasticismo. Ya después de ahí. Y hay, de los últimos padres latinos, hay buenos. Beda el Venerable no es un mal padre. O sea, el tipo es un erudito que uno puede respetar. Ahora, yo no tengo que estar de acuerdo en todo lo que los padres decían. ¿Por qué? Porque ni siquiera ellos mismos se ponían de acuerdo entre ellos. Así que los padres, les llamamos así, pero realmente los teólogos de esa época sirven como un punto referencial para nosotros poder comprender muchos elementos del criterio de ortodoxia, aunque no todos. Y como no son figuras infalibles, por lo menos como nosotros lo entendemos, es obvio que nosotros no necesitaríamos para nuestro criterio de ortodoxia, apelar al consenso patrum. Sin embargo, históricamente nosotros lo hacemos. O sea, la reforma
no se desliga de los padres, de hecho los recupera. ¿Por qué? Porque Roma los fue desdibujando, sobre todo a través del manoseo y la manipulación. Ahora yo estoy estudiando un tema, porque voy a presentarlo en el canal pronto, reaccionando a dos retos que me ha hecho el señor Guido. Y hay evidencia de sobra de que, por ejemplo, gente como Ignacio de Antioquía y como Ireneo de León fueron manipulados. Hay evidencia de eso. Evidencia de que se manipularon los cánones, evidencia de que se interpolaron para beneficio del sistema papal. Entonces, muchas veces hay manipulación de esos autores. Y esa manipulación hace que uno entienda que no son del todo infalibles. Pero eso no quiere decir que nosotros caigamos en el extremo de negarlos, porque son parte de nuestra historia y hay que conocerlos. Y muchos de ellos sirven de gran apoyo para la defensa de la fe. Antonio, ¿puedes activar tu micrófono? Ahí sí, hola. Hermano Néstor, se me había quedado una pregunta en el tintero delante respecto al tema de las cruzadas. Escuché en algún lugar, no me recuerdo dónde, que a muchos héroes de las cruzadas, una vez que volvieron, ya había terminado todo este proceso, un papa terminó injuriándolos y castigándolos para no poder darle el premio que se supone que por el cual ellos iban a la cruzada misma. Mira, tendría que confirmar ese dato. De hecho, te agradecería si me lo puedes pasar donde tú lo viste o lo escuchaste, me dijiste. Pero Sí. generalmente el premio que se daba en las cruzadas era un premio espiritual. O sea, el que iba porque las cruzadas prometían indulgencia plenaria. Entonces Mm, era como una suerte de indulgencia. Claro, que las cruzadas también se movieron por intereses políticos, factores económicos, sin duda alguna. Hambre de botín y todo lo que implica una guerra. Pero yo debo decir que las cruzadas, generalmente lo que se le prometía era indulgencia plenaria. No riqueza, sino indulgencia, perdón de pecados. Ahora, la gente que no peleaba, eso sí hay constancia, la gente que no peleaba tenía que dar un diezmo. Se llamaba el diezmo saladino. Dinero para las cruzadas. Y era un 10%. 10%. Pero eso no te lo va a decir Luis Toro. voy a buscarlo, hermano, donde lo vi y se lo paso a usted. Sí, sí, por favor, te lo voy a agradecer. Sería interesante explorar eso. La historia de la iglesia es muy amplia. Por eso es que siempre, después que nosotros estudiamos sobre estos temas, tenemos que seguir indagando y conociendo, porque es que son muchas aristas que hay. Así que sería interesante explorar ese punto. Se lo voy a agradecer, hermano, como usted no se imagina. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o algún comentario, consulta, pregunta, duda? ¿O todo está más claro que el agua del río Guarapiche, allá en Maturín, Venezuela? Aquí es el Mapocho. Ya, entonces no hay más nadie, ¿verdad? Aparentemente no hay más preguntas. Ah, sí, Sí, John. mira, claro. Profe, muy buenas noches y buenas noches a todos mis hermanos. Una pregunta pequeña nada más cuando estamos hablando del gran cisma. eh, Hubo un intento de reconciliación entre esos dos bandos, pero después de esto no hubo ningún otro intento, así hubiera sido fallido, Sí, claro, algún otro intento de reconciliación. claro que sí, por supuesto. Mira, se van a dar intentos, se van a dar varios intentos. El cuarto concilio de Constantinopla fue un intento. El segundo concilio de León también fue otro intento.
En el cuarto concilio de Letrán, donde se aceptó el tema de la transustanciación, se intentó en el canon 5 hacer como una suerte de acercamiento. El problema es que el canon 5 decía esto, y se los voy a leer. Decía, el concilio aprueba el orden existente de las sedes patriarcales y afirma, estoy traduciéndolo, y afirma que 3 son los privilegios de ellas. 3 son sus privilegios. Sus obispos pueden conferir el pallium. Pallium es como la investidura del oficio eclesiástico. Pueden conferir el oficio eclesiástico y pueden llevar la cruz delante de ellos y apelar directamente a ellos. Y luego dice, renovando los privilegios antiguos de las sedes patriarcales, decretamos con la aprobación de este santo y ecuménico concilio que después de la Iglesia Romana, la cual por la voluntad de Dios tiene la preeminencia en poder ordinario y es la madre y nana, no es nana, pero el término es otro, and mistress, la madre de toda la fe, Constantinopla ocupará el primer lugar, luego Alejandría el segundo, Antioquía el tercero y Jerusalén el cuarto. La dignidad propiamente de cada una será observada y después estos obispos van a recibir del pontífice de Roma el palio, la investidura, la cual es la marca distinguida de la plenitud del oficio pontifical, y ellos tomarán el juramento de fidelidad y obediencia a él. El cuarto concilio de Letrán, de 1215, quiso acercarlos de nuevo a ellos, pero imponiéndoles su autoridad. Entonces, por eso fue que nunca fue un concilio ecuménico, se rechazó de cuajo, porque él no quería dar su brazo a torcer. Ahora, él podía hacerlo ahí, podía hablar de esa manera porque tenía Europa apoyándolo, es decir, el poder político. Después todo se va a volver un desastre total. Y obviamente que los griegos nunca se lo aceptaron eso. Así que hubo intentos, pero no se quería dar a torcer el brazo. Hubo otro intento en el concilio de Florencia. El concilio de Florencia de 1445 fue otro intento. Aquí casi ganan los romanos, porque los de Constantinopla tenían a los turcos soplándole la espalda, soplándole la nuca, y necesitaban el apoyo de Roma, de los de Occidente. Por eso estuvieron dispuestos los miembros de la curia de algunas sedes griegas, las sedes que no tenían ese problema, no, pero por ejemplo Constantinopla sí. Ellos sí decidieron aceptar el filioque, aceptar incluso la primacía del Papa, aceptarla. Pero cuando fueron a presentar esto, el pueblo lo rechazó. El pueblo de Constantinopla dijo que no. Los obispos, los sacerdotes de bajo rango tampoco lo aceptaron. Y ya no era necesario después, porque en 1453 Constantinopla cayó ante los turcos. Así que se pudrió todo, como dice mi amigo Ed. Ahí, ya no se pudo hacer más nada. Salvo, bueno, hubieron intentos de acercamiento así uno que otro, pero en 1967 donde se levantan las excomuniones mutuas. Perfecto. No sé si habrá alguna otra pregunta. Y si no es así, entonces ya daríamos por terminada la clase de hoy. Hemos concluido, señores. En la próxima semana vamos a hablar de la reforma protestante. Así que esténse preparados porque la próxima semana será una clase espectacular. Que el Señor les bendiga y ahora, Héctor, te dejo todo en tus manos.
Amén.